Y el tercer tema que le proponíamos para esta noche era una iniciativa que precisamente ha presentado esta mañana en el Parlamento, una iniciativa legislativa municipal que ha presentado el Partido Andalucista, que tenemos aquí a su secretario general, para pedir o solicitar que legalmente sean separadas siempre las elecciones autonómicas de las elecciones generales. En primer lugar, me gustaría que nos explicase muy brevemente la iniciativa y pues, si lo considera prioritario en este momento de... Bueno, primera cuestión, Andalucía tiene derecho, según su estatuto, a tener elecciones separadas. Todos los ciudadanos en el Estado van a tener elecciones municipales y autonómicas, excepto Andalucía, que lo ganó en su estatuto, Cataluña, País Vasco y Galicia. Y vemos cómo, por interés partidista, en este caso, pues la presidencia de Andalucía, siempre o casi siempre, excepto en dos ocasiones, en 1990 y en el 2012, ha hecho coincidir las elecciones andaluzas con elecciones generales, y nosotros entendemos que lo que hacer es solapar el debate andaluz y que al final se terminen hablando de otros problemas. Fíjese, llevamos un año y pico hablando de Cataluña, incluso ya sabemos lo que piensa la presidenta de Andalucía sobre el estatus de Cataluña en el Estado, pero todavía no sabemos qué piensa la presidenta de Andalucía sobre el estatus de Andalucía en el Estado, ¿no? Luego, para nosotros sí es importante, en este caso, que algo que está reconocido en el Estatuto de Autonomía y que es un derecho, que sea una realidad y que lo ejerzamos, que ejerzamos la posibilidad de tener un debate propio sobre la situación en Andalucía, cuando los ciudadanos tienen que confiar en una fuerza política a la hora de depositar su voto. Me gustaría someter a debate esta iniciativa. ¿Qué les parece? ¿Le parecen positivas? ¿La evalúan positiva y necesaria? Sí, bueno, vamos a ver, no es nueva. Lo primero, el Partido Popular presentó una proposición de ley en el año 2008, mayo del 2008, literalmente con este contenido. Y, por tanto, ya se debatió en el Parlamento a nuestra iniciativa. Por tanto, claro que estamos de acuerdo en que las elecciones sean separadas. Se argumenta perfectamente en que haga un debate específico de Andalucía, que concretamente han sido tres las elecciones, la del 82, la del 90 y esta última del 2012. La primera también. La del 82. Pero vamos, no era por enmendarte la plana, que da igual, pero yo, que han sido todas. El resto de convocatorias, es verdad, que han ido con otros debates asociados. Por tanto, nos parece correcto, pero vuelvo a repetir que se ha debatido en el Parlamento también y se ha llevado a iniciativa de grupos parlamentarios existentes, como por ejemplo el nuestro. Bueno, yo creo que efectivamente siempre, si me tuviera que posicionar sobre coincidencia o no coincidencia, en principio la opinión es que es mucho más recomendable la no coincidencia, pero yo creo que en cada caso se pueden dar circunstancias donde debe de primar los intereses de Andalucía, los intereses de los andaluces. Y si en ese caso, en ese supuesto, eso conlleva la coincidencia con las elecciones generales, pues tampoco ocurriría nada. Y en ese sentido, nuevamente me tengo que dirigir al representante del Partido Andalucista cuando ha dicho que no sabe, y además una persona que por lo que está diciendo incluso se preocupa por conocer la tarea de los diputados socialistas en el Congreso de Madrid, las iniciativas políticas que hacen. Me resulta extraño que una persona tan informada, supuestamente, como estás diciendo, estás dejando entrever, pues que no conozca cuál es la posición de Susana Díaz sobre Andalucía, o sobre, yo creo que ha sido, y que has dicho que sí conocemos la opinión sobre el problema catalán, el problema el problema en torno a Cataluña, y que desconoces el tema de Andalucía. Yo creo que la presidenta ha sido muy clara. Reforma constitucional no condicionada exclusivamente o para no atender exclusivamente la apetencia de los nacionalistas catalanes. Eso lo ha dicho claro, contundente, y la última ocasión lo dijo este lunes en el Foro Yolí aquí en Sevilla, del que se hizo eco toda la prensa. Por tanto, no digamos, por favor, que no conocemos cuál es la postura de la presidenta de la Junta en torno al encaje, al juego, al papel, al rol que puede desempeñar nuestra comunidad autónoma en el Estado español. Se ha pronunciado claramente por un Estado federal, se ha pronunciado claramente en denunciando la financiación, que en este caso es injusta con Andalucía, y en fin, y en tantos y tantos temas. Yo creo que eso está en los medios de comunicación. ¿Alba? Bueno, efectivamente la iniciativa no es nueva. La iniciativa, incluso prácticamente en los mismos términos, parte de una plataforma ciudadana, que fue la plataforma por unas elecciones propias en el año 2007, con la que Izquierda Unida también colaboró, al igual que el Partido Andalucista y el Partido Popular. Curiosamente, entonces el Partido Socialista dijo claramente no estar conforme con esa iniciativa, porque evidentemente el Partido Socialista ha utilizado este mecanismo de la convocatoria conjunta con un interés no andaluz, sino un interés propiamente de partido, porque eso le arrastraba votos
a las elecciones generales y porque eso le permitía en situaciones de gobierno aprovechar los medios de las elecciones generales para las elecciones andaluzas. Y digo medios del Partido Socialista, no los medios del gobierno. Tenía entonces mayores minutos en televisión, tenía entonces más elementos de propaganda electoral que hacían que lo considerara como beneficioso. Efectivamente, lo que es beneficioso es que el debate se centre en Andalucía, que los ciudadanos y las ciudadanas de Andalucía puedan conocer las medidas que se van a llevar a cabo específicamente en Andalucía. Hemos tenido ocasión de, yo lo digo muchas veces, disfrutar de una campaña electoral en las pasadas elecciones al Parlamento de Andalucía y disfrutarla porque efectivamente tenía el sello andaluz por encima de todo y tenía las propuestas, las competencias sin estar confundiendo sobre lo que se puede hacer desde uno y otro gobierno y con mayor realismo y con mayor capacidad de respuesta incluso. Por tanto, yo creo que el beneficio lo hemos visto en las pasadas elecciones, lo tenemos muy cercano. Desde luego, Izquierda Unida siempre ha apoyado esta iniciativa, ha tenido incluso alguna proposición no de ley en tal sentido dentro del Parlamento andaluz y está claro porque entonces la plataforma llegó a conseguir, fíjese, 40.000 firmas de las 75.000 necesarias para una iniciativa legislativa popular andaluza y, por tanto, creo que es un tema que efectivamente interesa, que es importante a la hora de celebrar unas elecciones y que puede que no se sitúe dentro de las grandes prioridades, pero que tenemos ocasión de trabajarlo con ocasión de la reforma de la ley electoral andaluza. Por tanto, estamos completamente de acuerdo con la iniciativa, mucho más porque parte de la ciudadanía, porque es parte de la participación ciudadana y porque efectivamente el mejor ejemplo lo hemos tenido en la última. Antonio Jesús. Sí, hombre, mira, contestar. El Partido Socialista tiene 3 documentos de modelo territorial. Tiene un documento el Partido Socialista de Cataluña, tiene un documento el Partido Socialista de Aragón y el Partido Socialista de Andalucía tiene un documento a través de la Fundación Alfonso Perales, que se vio... Lo que este hombre sabe del Partido Socialista es alucinante, la verdad, de las interioridades, de verdad. Bueno, yo lo que te he cuestionado es que digas que la presidenta de la Junta de Andalucía no se ha pronunciado sobre el papel de Andalucía. ¿Me deja que te responda? Me has interpelado si estaba informado o no, te estoy diciendo los documentos que tiene tu partido. Tu partido tiene 3 documentos sobre el modelo territorial. Porque nosotros estamos interesados en saber qué modelo territorial quiere el partido que gobierna en Andalucía. Faltaría más. Faltaría más saber qué es lo que decide, o en este caso, qué es lo que opina la presidenta de Andalucía sobre nuestro territorio. Y la presidenta de Andalucía habla mucho de Cataluña y habla mucho, incluso también el secretario general de tu partido, Pedro Sánchez, habla mucho del estatus que Cataluña tiene que tener y la solución socialista que pasa, en este caso, por darle al problema catalán pues más competencia o más financiación. Al final, eso es lo que puede suceder a través de la solución socialista. O sea, a mí como andalucista me preocupa que el partido que gobierna en Andalucía tenga una predisposición a dotar de mayor financiación a otra comunidad autónoma en detrimento de la que yo vivo o la que yo intento defender. Eso es lo que me preocupa y, por supuesto, que estoy documentado en todo aquello que afecta a mi tierra y a mis ciudadanos. Y me preocupo que es lo que dice el Partido Socialista, que es el que está gobernando y el que ha gobernado desde siempre en Andalucía. Y a día de hoy hay una propuesta muy clara, incluso hay intención muy clara tanto de Susana Díaz como de Pedro Sánchez con respecto a Cataluña, y lo que me preocupa es precisamente eso, que sobre Andalucía, sobre el estatus que debe de jugar Andalucía y, por supuesto, los incumplimientos. El señor Zapatero se fue de la Moncloa debiéndole 1.504 millones de euros a Andalucía por incumplimiento de la disposición adicional tercera, que efectivamente también Rajoy también debe ya casi 800. El señor Zapatero liquidó esa deuda. No la liquidó. ¿Cómo se puede decir pero eso? ¿cómo puedes decir eso? Pero efectivamente, ¿cómo va a liquidarla si hubo una comisión
entre las dos administraciones, por un lado el señor Zapatero y el señor Zarrías por parte del gobierno, y por otro lado el gobierno andaluz. De nuevo nos salimos del tema. Me gustaría que nos centráramos en el asunto. La pregunta que me gustaría hacerle, Antonio Jesús, después de haber escuchado las opiniones del resto de los partidos, ¿qué futuro le ve a la iniciativa que ustedes han presentado? Bueno, teniendo en cuenta en este caso que vamos a presentarla con el bagaje, en este caso con el apoyo de mayorías absolutas de ayuntamientos suficientes para poder plantearla, y teniendo en cuenta que hay dos fuerzas políticas presentes en el Parlamento andaluz que están de acuerdo, pues yo entiendo que deberá de aprobarse, ¿no? Deberá de aprobarse. En este caso no sabremos lo que opinará o lo que hará el Partido Socialista, pero yo espero en este caso que tanto Partido Popular como Izquierda Unida, que ciertamente apoyaron la plataforma y también han presentado iniciativas similares a esta, pues que voten a favor de la misma.